Hola, bienvenidos a Mathematical Thinking. En esta oportunidad vamos a estudiar la regla de la introducción de premisas y la regla de prueba condicional. Veamos de qué se trata. Supongamos que tenemos un conjunto de premisas P. Es decir, sea P igual a P sub 1, P sub 2, P sub n, donde P sub 1 y P sub n son premisas, ¿no? La pregunta que queremos responder es, ¿qué se puede deducir de ese conjunto de premisas si introducimos una proposición cualquiera P? Es decir, ¿qué ocurre o qué se puede deducir si introducimos una proposición cualquiera P? ¿Listo? Es decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos P sub 1, P sub 2, P sub n como premisas? Recuerden que una premisa es un enunciado que aceptamos o consideramos verdadero. Entonces, ¿qué pasaría con este conjunto de premisas si introducimos una proposición cualquiera P? ¿Está bien? Entonces, supongamos que al introducir la proposición P, cualquiera que sea esta, podemos deducir después de la aplicación de reglas de inferencia la proposición Q. Entonces, ¿qué se puede deducir del conjunto de premisas P sub 1, P sub n? Esa es la pregunta. Bien, como hemos introducido una proposición P que puede ser verdadera o falsa, es decir, P puede ser B o F, entonces lo que puede ocurrir con Q es que es verdadera o falsa, no tenemos la certeza, ¿no? Entonces vamos a hacer un estudio de caso. Primer caso, vamos a suponer que la proposición P es verdadera. Eso significa que P se convierte en premisa, porque recuerden que una premisa es un enunciado que consideramos verdadero. Entonces, si luego de la aplicación de reglas de inferencia obtenemos la proposición Q, entonces de lo que podemos estar seguros es que del conjunto de premisas P sub 1 hasta P sub n podemos concluir P entonces Q. ¿Y por qué razón? Porque si P es verdadero, ya sabemos que Q es verdadero. ¿Por qué? Porque P es una premisa, entonces estamos aplicando un proceso deductivo, es decir, estamos aplicando reglas de inferencia. A partir de verdades se deducen verdades. Entonces, podemos deducir P entonces Q. ¿Y por qué P entonces Q es verdad? Porque si P es verdad y Q es verdad, P entonces Q es verdad. Ahora bien, ahora supongamos que P es falso. Si P es falso, ¿qué ocurre? Que Q puede ser verdad o puede ser falso. ¿Por qué? Porque no está garantizado como P es falso y estamos aplicando reglas de inferencia a partir de una proposición que hemos introducido cuyo valor de verdad es falso, no podemos garantizar que Q sea verdadero. Entonces Q puede ser verdadero o puede ser falso. Si Q es verdadero, P entonces Q es verdadero. ¿Por qué? Porque si tenemos falso y verdadero, falso con verdadero con la condicional, es verdadero. Recuerde que la condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ya como P es falso, entonces no nos importa qué valor de verdad tenga el consecuente porque ya es verdadero. Y si Q es falso, ya sabemos, entonces aquí tendríamos como P es falso, tendríamos falso y resulta que falso y falso en la condicional es verdadero. Es decir, bajo cualquier condición, si introducimos una proposición P, sea esta verdadera o falsa, a un conjunto de premisas y deducimos una conclusión Q, significa que del conjunto de premisas solo, sin la proposición P, podemos deducir siempre P, entonces Q. Eso es lo que se llama la regla de introducción de premisas. Ahora bien, ¿cómo podemos enunciar esto formalmente? Formalmente se dice lo siguiente. Si Q se deduce de P y un conjunto de premisas P sub 1 hasta P sub n, entonces del conjunto de premisas solito, P sub 1, P sub n, se puede deducir P entonces Q.
Simbólicamente lo siguiente, si de un conjunto de premisas P unido con la proposición P se deduce Q, entonces del conjunto de premisas P se deduce P entonces Q. ¿Ok? Vamos a demostrar, por ejemplo, el silogismo hipotético. ¿Recuerdan el silogismo hipotético? Recuerden que el silogismo hipotético dice que dado P entonces Q como premisa y Q entonces R como premisa, se deduce P entonces R. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar eso utilizando la regla de introducción de premisa o la regla de prueba condicional, que son equivalentes. Entonces miren, si yo tengo P entonces Q como primera premisa, como segunda tengo Q entonces R, y agrego como tercera premisa P, introduzco P que no está, yo puedo colocar aquí P, introducción de proposición. Entonces, miren que entre 1 y 3 voy a aplicar modus ponendo ponens y obtengo Q. Entonces eso es modus ponendo ponens entre 1 y 3. Entonces 5 R, modus ponendo ponens entre 2 y 4. Modus ponendo ponens entre 2 y 4. Ahora bien, como del conjunto de premisas P entonces Q y Q entonces R unido con P, puedo decir R, entonces significa que del conjunto de premisas P entonces Q y Q entonces R, ya quitándole la P, puedo deducir la que acabo de introducir, que es P condicional, la conclusión que es R. ¿Sí lo ven? Y eso es lo que dice el silogismo hipotético. ¿Qué significa eso? Hombre, que si yo a un conjunto de premisas le agrego una proposición cualquiera P y deduzco una conclusión Q, entonces solamente del conjunto de premisas puedo deducir P entonces Q. Entonces, ¿en qué consiste la regla de prueba condicional? Cuando en un argumento nos piden demostrar una conclusión que está formada por un condicional, agregamos al conjunto de premisas el antecedente de la conclusión, aplicamos reglas de inferencia y debemos obtener el consecuente de la conclusión. Y eso es lo que se llama la regla de prueba condicional. Y fue lo que acabamos de hacer aquí. Me dan un conjunto de premisas, P entonces Q y Q entonces R, cuya conclusión es un condicional P entonces R. Agrego P al conjunto de premisas, obtengo como conclusión R. Eso significa que entonces del conjunto de premisas solito se obtiene la condicional P entonces R. Ese era todo de lo que les quería hablar. Espero que sea de su utilidad. Nos vemos en un próximo video.